Ahora sí ya pude reiniciar la computadora que estaba un poco lenta, pero ya estamos ahora acá. Voy a proceder a tomar la asistencia revisando los 3 estudiantes que están ahora aquí en sala.
Compañeros, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Justo estaba pasando la asistencia y Sí, estoy aprovecho. suplicando que me dejen entrar, no me dejaba. ¿Qué pasó? ¿Qué les debe? No, 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 ¿qué pasó? No, no, no. Entonces, Sino que entonces, estaba ahí y no me dejaban entrar. estabas en sala de espera. Sí, Ya. Sí, a mí también cuando ingresé estaba un poco, pero bueno, así mismo es el trámite, pues no, hay que estar en sala y después nos ingresan a todos poco a poco. Pero bueno, ya estamos aquí. Estoy pasando la asistencia eh, para ponerles la asistencia. Bien, hay 10, hay 15. Aquí tengo un mensaje en el chat. Yesenia, buenas noches. Buenas noches con todos. Aquí hay un participante que dice iPhone, pero no tiene su nombre. ¿Quién es? Doctor, Darwin Santa Cruz, discúlpeme. Ya, gracias, porque si no, ni idea quién. Gracias. Sí, ahora me cambio el nombre, solo que estoy conduciendo por eso. No te preocupes, tranquilos, despacio nomás, que yo ya te coloco la asistencia. Doc, usted ya sabe cuál es mi nombre porque la verdad no puedo cambiar. No Casa te uno preocupes. ya sé que soy Cristian Duque. Ya. Casa uno es Duque, ya está seteado, no te preocupes. Ya, Doc, gracias. Muy bien, ya está colocada la asistencia. Vamos a comenzar la clase. Voy a grabar la asistencia para que se quede grabada. Muy bien. Bien, vamos a ingresar al módulo 3 el día de hoy. Este módulo 3 tiene 5 temas. El primer tema es técnicas didácticas en educación para la salud. En el tema número 2 son conceptos básicos de la técnica radiológica. En el tema 3 tenemos conceptos básicos generales de técnicas mamográficas, de ultrasonido.
Tenemos tema 5, componentes de rayos X. Dentro del tema 1 tenemos técnicas didácticas en educación para la salud. Trataremos temas de educación didáctica, educación para la salud, didáctica en la educación para la salud y la planeación del acto educativo. Los objetivos son describir los elementos de la planeación didáctica del acto educativo orientado a la educación de la salud. Como actividad de inicio tenemos la pregunta que mencione un método que podríamos utilizar para educar en salud a los pacientes o al entorno de una comunidad. Para fortalecer esos conocimientos y después interactuar con esta pregunta, vamos a ver un pequeño video sobre lo que tiene que ver en educación para la salud. Nos dice lo siguiente: si la educación para la salud se implementara correctamente, significaría menos recursos en tiempo y dinero para la alta demanda de servicios de salud. Pero su implementación es difícil. ¿Por qué? No se logran productos eficaces a corto plazo, hay escasa formación para los profesionales, hay escepticismo de los actores, la pasividad de la población. Es por esto que la educación para la salud busca el esfuerzo colectivo, formación de redes de interacciones, participación activa y responsable de la población y autonomía. Los tres niveles en los que actúa son institucional, ambiental y personal. En la parte institucional, por medio de la creación de políticas saludables para convertir necesidades ignoradas en necesidades sentidas. En la parte ambiental,
por medio de la creación de entornos saludables que promuevan la acción comunitaria, favoreciendo el conocimiento crítico del medio. Y en lo personal, para que la persona sea capaz de desarrollar la capacidad de autocuidarse. Para que la educación para la salud se dé correctamente, es necesario que tenga en cuenta los aspectos formales e informales y sus actores. En este caso, la familia, la escuela, el ambiente y el sistema sanitario. En lo que tiene que ver con familia es el núcleo primario de socialización y cuidados. La escuela como instrumento para capacitar a la inserción activa y transformadora. En la parte ambiente tenemos que hay que determinar los estilos de vida por valores y modelos aprendidos. En lo que tiene que ver con el sistema sanitario, refuerza los demás hábitos educativos y los aspectos más específicos. Existen tres enfoques importantes históricos de la educación en salud. Tenemos el divulgativo, el conductual y el integral. Bien, una buena idea es una prevención de la enfermedad, una falta de información, hábitos insanos, una concepción biológica clínica de la salud, una metodología unidireccional, una intervención sanitaria, en lo que tiene que ver con el enfoque conductual, tenemos estímulos, conductas y hábitos, producir cambios estables en la conducta y un programa de entrenamiento, un bloqueo de la conducta. Tenemos también un planteamiento reduccionista de la persona, una orientación individual, un tipo adaptativo también. Dentro del enfoque integral tenemos un modelo ecológico, un grupo de intervención, lo que es la comunidad, un enfoque hacia la promoción de la salud. Salud como proceso de construcción colectiva requiere mayor compromiso de los actores. Tenemos en modificación de la conducta.
Es por esto que no es suficiente con modificar la conducta insana, sino que hay que promover otras conductas adicionales. Uno de los modelos de la conducta es el modelo de aprendizaje social de Bandura. En este modelo actúan tres sistemas: estímulos externos, refuerzos obtenidos por estas conductas y procesos cognitivos que median entre estos dos. Sus principales conceptos son el autocontrol, la autoeficacia, la imitación y el aprendizaje por observación. Los modelos de modificación de comportamiento en salud propuestos por Sayera son modelos de creencias, comunicación persuasiva, modelos basados en la política económica y modelo pragmático. Bien, con este video podemos ahora tener claro el panorama sobre un método que podríamos utilizar para educar en salud a los pacientes o a la comunidad de nuestro entorno. En este caso, ¿qué nos podrías decir, Marcelo, sobre esta pregunta? ¿Cómo podremos educar en salud a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a nuestra familia? Yo creo que principalmente sería por medio de charlas, diapositivas para prevenir, ¿no?, ciertas enfermedades y dar a conocer los peligros que existen. Por ejemplo, ahorita que estamos con esto del COVID, los riesgos que existe al no vacunarse y que sería más por ayuda, más de uno, ayudar a los demás, ¿no? Correcto, muy bien. Gracias por tu expresión, me parece muy buena. Doc, ¿Cómo es? Cristian, a ver, Cristian, cuéntanos. acotando con lo que dice el compañero, puede ser también con algo con lo que son foros educativos, porque hay que ser sinceros, hay muchas personas entre las cuales yo también antes de saber todo lo que es salud, no sabíamos ni lavarnos las manos, hay que ser sinceros, hay mucha gente que no se sabe lavar las manos como tiene que ser. Y ese es el primer y gran problema que existe, que debería todo ser básicamente foros educativos para enseñar, porque parece chistoso, pero es verdad, o sea, si no se sabe uno lavar las manos, peor se va a tener lo que es, por ejemplo, no un higiene, no un aseo, sino una conducta de salud, tanto no solamente sea de paciente, sino que sea también dentro de la casa y todo, porque imagínese, como dijo el compañero, estamos en un proceso de pandemia y usted mismo vio el desorden social que existió recién en feriado. Viva la pena todo el mundo y ahora Eh, Y ahora asustado. nosotros no vamos a poder ni siquiera descansar porque lamentablemente por el desorden de algunas personas esto se puede disparar y otra vez vamos a retroceder el poco paso que hemos avanzado. Eso sería, doc. Muy buena aportación y como dice Cristian, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, con algo tan básico que es como realizar un aseo personal, pero bien hecho, ¿no? Un lavado de manos que debe ser bien hecho para poder evitar desde en ese momento el contagio de cualquier enfermedad. Bien, Cristian.
¿Qué nos dice Gianpaolo? Gianpaolo, ¿cuál es tu opinión Siempre uno tiene sobre? que estar, que siempre uno tiene que estar muy bien informado, más que sea en foros. Así es, la información, la comunicación para poder nosotros estar bien en salud y a su vez transmitir estos buenos conceptos. Fernanda, Doc, buenas noches. buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo tú Ey, educarías en salud a tu gente, a tu familia o a tu comunidad? es que eso también quería yo, por ejemplo, decirle, era el tema eso de tratar de concientizar. Yo creo que vendría más al fondo en lo que es la familia, la casa, porque uno, bueno, se puede dar las charlas y, o sea, usted sabe a veces que no, prácticamente no se hace caso mucho, pero es desde la casa lo que uno, como dijo mi compañero Chris, que por ejemplo uno se les enseña a los hijos de lavarse bien las manos, de que para irse a algún lado tienen que, o sea, tener una higiene personal, porque no le niego, o sea, hay personas que ni siquiera se bañan. Entonces, yo pienso que bueno, con charlas, o sea, ¿qué más? O sea, tratando más de concientizar, ¿no? Y dando a conocer a todos los peligros que estamos, por ejemplo, expuestos. Así es, Fernanda. Todo llega desde casa. Tenemos que Ajá, comenzar pienso yo. desde casa, como nos enseñaba en el video, ¿no? La familia. Comienza la Creo que es el enseñanza. eje. Así es, Ajá. comienza la enseñanza en la familia, luego se restablece en la escuela y así sucesivamente, ¿no? Sí, Daniela, mira. gracias, Daniela. Por medio de charlas, folletos o carteles. Comunicación, información, tanto ya sea hablada o escrita, ¿no? Doc, Muy bien, Sí. muy bien. Doc, Sí, Cristian, dime. perdón, tal cual como dijo mi compañera Fernanda, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso porque la verdad la cultura, porque debería ser una cultura el saber lavarnos primero las manos o el saber manejar nuestra propia higiene corporal, tanto niños, niñas, señores, señoritas y también ya personas adultas, porque, no, mire, básicamente no, nos han hecho muy, no es la palabra cómodo, sino la verdad nos hemos hecho muy inservibles, porque eh, esto, aparte de lo que es la casa, debería también ser igual a nivel empresarial, porque si usted se pone a ver, dicen, chuta, usted se pone un poquito y de los jabones, por ejemplo, elimina el 99.9 de las bacterias, todo. Ya, ok, elimina el 99% de las bacterias, pero ¿cómo elimina? Gracias a qué elimina, porque como usted sabe, en los pasos básicos de lavado de manos, si solamente se hace un lavado básico, queda libre la parte de la parte superior de la mano o entre los nudos, donde ahí está básicamente los problemas básicos de lo que son los problemas de contagio o contaminación. También igual las grandes empresas son bien inescrupulosas porque mire, por ejemplo, lo que pasó. Una mascarilla cuando hubo el COVID llegó a costar como $50 una caja. Y esa mascarilla mismo ni siquiera servía porque existía gente inescrupulosa que lucró de esta desgracia. Entonces, también pienso que se va también al aspecto de moral, doctor. Así es, así es. Sí, Cristian, lamentablemente tuvimos que retroceder desde cero cuando se suponía que las personas tenían un poco de conocimiento sobre la higiene en el lavado de manos, pero no era así. Se descubrió que prácticamente tuvimos que aprender a hacer un buen lavado de manos. Sí, así es, Cristian. Gracias por el aporte. Dani, ¿qué nos puedes comentar, Dani?
Dani Pon Luis. Buenas noches. Buenas Lo que se noches. podría hacer es formar dentro de la ciudad de brigadas que ayuden, brindan información y que estas brigadas también se hagan cargo de cómo poner en práctica la buen lavado de manos, tener una sana higiene. Con los propios miembros de la comunidad también formar talleres para mantenernos informados sobre lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Por Bien. ejemplo, en este caso de pandemia. Correcto. Ahí trabajar con la comunidad, ayudar a transmitir una buena información para hacer conciencia. Gracias, Dani. Tiffany. ¿Qué nos puede decir Tiffany Morales? No está Tiffany. Mayra Calle. Sí, Ah, perdón, buenas noches, es que no se buenas prendió el noches. micrófono. Ok, ya me estaba Yo creo preocupando. que yo creo que deberían realizar charlas y hablarle como que de una forma más Hacerle clara a las conciencia. personas, porque la verdad, ajá, hay mucha gente que ignora muchos temas en tanto en el higiene, en la salud, en muchas cosas. Entonces, en esto mismo de la pandemia, mucha gente no sabía ni siquiera la forma correcta de lavarse las manos. Así es, Entonces, sí haría falta así como es. que desde las escuelas les empiecen a enseñar a los niños. Y yo creo que ya de ahí en adelante, pues ya vendría acarreando a generaciones y a generaciones el conocimiento básico de la higiene. Muchísimas gracias, Tiffany. Hacer conciencia desde el temprana edad en lo que debemos hacer correctamente. Muy bien. Mayra Calle. Cuéntanos, Mayra, tu Buenas opinión. noches con todo. En este caso sería, bueno, mi comentario sería con capacitación, empresas, eso como que se encarga medicina ocupacional, bueno, si en caso de unas empresas, Claro. hacer publicidad con el Ministerio de Salud, organizar, salir, porque obviamente, como dijo mis compañeros anteriores, hay gente que desconoce, como uno mismo, no se sabe un buen protocolo. Ahora en este caso lo que es del COVID. Puede ser que el alcohol no proteja un 95%. Lo que es en overoles, voy creo que muy largo, eso no sabemos si protege o no, sino es nosotros que deben andar con buen protocolo, capacitarnos y qué mismo puede ser a la población, capacitar lo que es los ministerios, hacer campañas. Como dice usted, hay gente que vive en el campo, en los suburbios o lejos, gente que no sabe y desconoce porque no hay también tecnología. Entonces, eso yo, es mi comentario, ¿no? Creo que mis cebolas. No, está bien, hiciste un buen comentario en todo ámbito social. Está bien, Mayra. Gracias. Gracias, don. Gracias. Doc, Sí, así es. Las campañas deben llegar a todos lados del país, no solamente los que tienen tecnología, que es lo que nos dice Mayra, ¿no? Llegar con campañas puerta a puerta a los lugares más difíciles donde debe llegar también la información. Doc, Sí, Cristian. Doc, también sabe que nos olvidamos de un punto bien importante, que es la famosa viveza criolla con el sistema de automedicación. Porque eso también es lo que hizo que dispare, porque eso también hace lo que es la contaminación. Ya que, por ejemplo, no se tiene una cultura sana, se podría decir, de visitar por lo menos al médico 2 veces al año, aunque sea. Porque, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿qué pasaba? Se sentía mal, tenía un poquito de fiebre y ¿a dónde yo? Al doctor de la farmacia. Al Claro. doctor de la farmacia, decir, vea, me duele esto. A ver, entonces lo único que hace el farmacólogo, porque me incluyo, escríbeme, perfecto, tiene carraspera, le duele la garganta, listo, ya, perfecto, hay que mandarle esto. Pero si ese medicamento que le están mandando le hace daño a otro tipo de cosas o le baja las defensas, entonces es por eso también que se ha disparado este tipo de... No este tipo, sino este problema de la pandemia, ¿no?
Y Así es. también igual adicional de eso, hay personas que, por ejemplo, ¿y sabe qué? Mire, si yo le voy a recomendar, se me ocurre, le voy a recomendar ibuprofeno. Le voy a dar a un niño de 6 años, dele 2 ibuprofenos de 400, se me ocurre decirle, ¿no? O dele un ibuprofeno de 400, sabiendo que se tiene que tener lo que es la estatura, el peso, ver cuánto, porque los niños son muy delicados en ese sentido. Así es, no se le puede transcribir cualquier medicamento. Gracias, doctor. Ok, gracias, Cristian. Continuamos. José Eduardo, ¿qué nos puede decir, Eduardo? ¿Cómo tú podrías comunicar en salud a tu personal, a tu familia, a tu comunidad? ¿Qué forma aportaría? Buenas noches, Doc, y con todos. Desde mi punto de vista sería que todo debería llegar la educación a todas las familias de todo el mundo. Entonces, desde ahí empezaríamos una buena formación para que tenga algo relacionado para el sistema sanitario. Entonces, llegaríamos a un punto más eh, técnico para que nosotros podamos ser mejores personas. Ok, José, muy bien. Siempre comenzando con uno, ¿no? Tratando de autocuidarse uno mismo y comenzar a cuidar a los demás. Gracias, José. Kevin, ¿qué nos puedes decir, Kevin Yamatumbi? Sí, buenas noches. Bueno, Buenas noches. yo creo que sí es importante el diálogo, la charla, tal vez por ahí medios visuales para concientizar a las personas los graves riesgos que a veces no se tiene no se tiene cuidado en la salud, y a veces es importante sí el compromiso de cada uno, tal vez para no, para no tener complicaciones en la salud así. Claro, tiene que tener un conocimiento y poderlo expandir. Gracias, Kevin. Evelyn Coloma. Buenas noches con todos. Bueno, yo considero que lo primordial son crear charlas, además de fomentar esta educación sobre la salud desde el hogar, como bien dijeron. Además, considero que también podrían implementarse algún método el cual se pueda transmitir, ya sea por medios visuales como la televisión, las feeds, bueno, también en los medios sonoros como en radio, para fomentar más sobre este tipo de educación y que y que esto llegue a toda la comunidad. Así es, Evelyn. Los medios de comunicación escritos, las redes sociales, la televisión, todo este tipo de medios de comunicación es una forma efectiva también de llegar a educación en salud. Gracias, Evelyn. Odalis. ¿Estás, Odalis, por ahí? Odalis Jaramillo. Darwin Santa Cruz. Darwin Santa Cruz. Yesenia Cabeza. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo considero, como se sabe, que la salud es un derecho y es una responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Entonces yo pienso que se podría implantar desde las escuelas una forma puede ser de unos hábitos sanos de alimentarse, o sea, los niños desde la escuela que sepan tener una buena alimentación, no comer comida chatarras, todas esas cosas. A pesar que el gobierno les da una avena y unas galletas que tienen mucha nutrición,
pero a veces los niños no les gusta porque ya están acostumbrados a otro tipo de alimentación. Incluso hasta las botan, las regalan. Entonces debería de fomentarse más eso desde las escuelas para que todos los niños ya empiecen a alimentarse bien y así tengan un sistema inmune bien elevado, cosa que así no nos pega cualquier enfermedad ni cualquier virus. Eso es lo que yo pienso. Bien, Yesenia, tú enfocas en la parte de la alimentación, el cuidado de la salud, para tener un buen sistema inmunológico. Ok, gracias, Yesenia. Sí. Mayra Guamán. Buenas noches. Yo pienso que igual como dijeron mis compañeros, mediante trípticos, para las personas que viven cerca de las zonas, pero ya para, por ejemplo, personas que viven en el campo y eso, obviamente ellos a veces no están muy cerca de la tecnología. Entonces sería útil que para ellos, por ejemplo, se les ayude desde los centros de salud con visitas domiciliarias, haciendo la prácticas diarias de lavado de manos, de buena alimentación. Yo pienso que eso le ayudaría bastante la práctica. Muy bien, Mayra. La parte práctica es importante en todo sentido, en toda especialidad y en toda carrera, porque lo haces tú. Y como quien dice, el hábito hacia el monte, ¿no? Tú practicando diariamente una cosa, la vas a aprender mejor. Gracias, Mayra. Cristian, Chujulín. Cristian Chujulí. Odalis, de repente, ¿estás ahí, Odalis? Bien, Odalis, cuéntame. ¿Qué piensas al respecto sobre educación en salud? No tienes, creo, el micrófono activado. Doctor, ¿me escucha? Sí, Cristian. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Disculpe, como estoy desde el celular no me acoplo todavía muy bien. No te preocupes, tranquilo. Ya, a ver, responda nuevamente. Sí, bueno, las costumbres, bueno, le tenemos en la casa, ¿no? Deberíamos a nuestra familia educarle, lavarse las manos. Si uno está preparado, les educa a sus hijos, a su familia, entonces yo creo que no habría ningún inconveniente. Ahora, para lo que es campo, se puede decir, yo he visto aquí en Quito y he viajado también lo que es un poco la Tacunga y veo que no hay las costumbres esto de lavarse las manos y todo eso. Entonces, sí creo que falta un poquito más de comunicación o un poco de información allá a la gente de cuidarse un poco más sobre este asunto de lo que estamos teniendo de esto de la pandemia. Así Eso es, doctor. Así es, Cristian. Enfocas un problema importante en los sectores rurales. Es difícil, créanselo, es difícil. Hay que tratar de meterle miedo a la gente para que pueda hacer caso. Ya más adelante van a ver un video muy interesante sobre esto de aquí. Gracias, Cristian. Me queda Odalis y Darwin Santa Cruz. No sé si puedan dar su opinión, si no pasamos a las diapositivas y después a un video muy interesante. Bueno, entonces proseguimos nomás con las diapositivas. Bien, agradecerlos a todos por la interacción sobre esta pregunta de actividad de inicio, sobre lo que tiene que ver en educar en salud. Los procesos cognitivos son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimiento. Tenemos que en el hemisferio izquierdo del cerebro tenemos la parte que es el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la parte de la habilidad científica, la habilidad numérica, control de la mano derecha. En el hemisferio derecho tenemos la parte de intuición,
la parte de imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Entre estos dos hemisferios hay la comunicación por medio del cuerpo calloso. La armonía entre las tres partes del cerebro, entre sus tres estructuras fundamentales, lo que es su equilibrio y sabia orquestación, debería ser un objeto fundamental de nuestra educación moderna. Miguel Martínez dijo, dimensiones básicas de un desarrollo humano integral, publicado el 19 de julio del 2011. En lo que tiene que ver con didáctica, didáctica es la que estudia la enseñanza, el arte de enseñar o situación de enseñanza, enfocada en la interacción que ocurre tanto entre el enseñante, maestro, profesor y el aprendiz, alumno o estudiante, además del saber, contenido y currículo. Los elementos constitutivos de la didáctica tenemos las preguntas que siempre se hacen: quién, para qué, con qué y cómo. En educación para salud podemos decir que es un proceso por el cual las personas son más conscientes de su realidad y del entorno que les rodea, ampliando sus conocimientos, valores y habilidades que le permitan desarrollar capacidades para adecuar sus comportamientos a la realidad. Todo esto hace que el ser humano, el individuo, tome decisiones conscientes sobre su propia salud. Al realizar todo esto, lo vuelve a él en un empoderamiento y poder realizar su propio autocontrol. Tenemos que los componentes integradores de la didáctica lo forman los sujetos, los métodos y técnicas, el territorio, los contenidos y las intenciones. La planeación del acto educativo tiene una fase preactiva, que es la planeación. Luego viene la fase interactiva, donde comienza lo que es la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de cierre del contenido. También tenemos una fase post-activa. Esta fase post-activa es lo que es la evaluación de lo que han aprendido. Las metodologías tenemos activas, interacción con todos, participativas, mediante metodologías de aprendizaje, que estimulen la reflexión y la creatividad de los individuos. Técnicas tenemos sesión expositiva, todo lo que tiene tipo de exposiciones, métodos del caso, diferentes casos o foros, juego de roles, debates entre ellos, entre las personas, seminarios, escuchas proyectivas y como actividades didácticas tenemos actividades lúcidas. Los registros de planeación están dados como actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de evaluación. En actividades de inicio tenemos presentación por medio de formas de telaraña, explicación del objetivo y del tema, exploración de saberes y percepción, alcance de estrellas. En actividades de desarrollo tenemos distribución del grupo en subgrupos que rotarán por stand. Cada uno tiene una fase relacionada con los mitos. Expositiva, una de discusión y de aclaración de dudas. Tenemos también que al finalizar las rotaciones se hará una exposición de síntesis del tema en el último stand. Como actividades de evaluación tenemos juego de la escalera,
hoy aprendí tal cosa, me comprometo a hacer tal cosa. Preguntar por la satisfacción con la sesión y sugerencias del caso. Como consideraciones finales tenemos que la educación para la salud es un proceso de enseñanza planeado, sistemático y organizado, de gran relevancia en la potenciación del empoderamiento de actitudes y prácticas saludables, las cuales deben ser coherentes con el contexto social, cultural, institucional, político y epidemiológico del sujeto de cuidado. Esto abarca todo lo que tiene que ver con instituciones públicas, privadas, entorno, ambiente, comunidad, persona o individuo. Tenemos un video muy interesante de un especialista en educación en salud, el cual nos dice muchos factores importantes y cómo debemos llegar a una persona ya adulta, que es muy difícil a veces de poder cambiar la conducta de ellos para poderlas hacer en bien de la salud. Porque ellos, su conducta, su forma de ser, que a veces no es bueno, tienen una conducta o valores malos, por decirlo así, tratar de cambiarlos y enfocarlos en algo bueno, algo que se dé como ejemplo y que ellos puedan a su vez enseñar a los demás, es difícil, pero no imposible. Los invito a ver este video muy interesante. Proyectos sociales y comunitarios. Salud en Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. El tema siguiente es educación y comunicación para la salud en atención primaria en salud. Está a cargo del doctor Sebastián Guzmán Cano, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, docente universitario, investigador y apasionado por la medicina social. Con experiencia clínica en todos los niveles de atención en salud, en el desarrollo de estrategias de entretenimiento educativo y en la formulación e implementación de proyectos sociales y comunitarios fundamentados en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia médica y movilización social. Actualmente se desempeña como docente líder del área de medicina familiar y comunitaria para el programa de medicina en la Corporación Universitaria Remington. Buenas tardes, doctor Guzmán. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer estar esta tarde compartiendo este tema con ustedes. Les agradezco mucho por su presencia, teniendo en cuenta también la hora y el día, ¿cierto? Así que voy a intentar compartir con ustedes esto de una forma ágil, a pesar de que son temas grandes. De hecho, solamente hablar de comunicación y salud o de educación para la salud, pues cada uno de los temas llevaría mucho tiempo, de manera que voy a intentar ser como bien concreto con el tema. Pues yo soy Sebastián Guzmán, soy médico y cirujano, pues como lo mencionaba el doctor, y realicé una maestría en epidemiología. En este momento, acompañando bastante el área de medicina familiar y comunitaria con la Corporación Universitaria Remington, y a partir pues de mi experiencia y algo de la revisión de la literatura quiero compartir con ustedes este tema. Muy bien, esto es básicamente lo que vamos a ver, un poco sobre los conceptos de comunicación y salud, algunos modelos de comunicación. Vamos a hablar un poco sobre ese cambio, ese modelo de cambios de conducta en salud, algo que nos intriga tanto. Decimos, bueno, la gente ¿por qué no cambia? La gente ¿por qué se sigue comportando de la misma manera? ¿Por qué no sigue nuestras recomendaciones? Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre los conceptos de educación y salud y sobre el alcance de algunas estrategias de comunicación y de educación para la salud. Quiero comenzar hablando de la comunicación y recordar que la comunicación y la vida son conceptos que son absolutamente inseparables. ¿Por qué son inseparables la comunicación y la vida?
Pues porque digamos que gracias a la comunicación es que nosotros básicamente hemos logrado obtener alimento desde el inicio de los tiempos, ¿cierto? Gracias a ello nosotros podemos interactuar con otros, saber cómo podemos acceder, cómo debemos protegernos, cómo podemos tener información sobre el mundo o sobre todo lo que nos rodea. Por aquí, ¿cierto? Entonces, si no fuera por la comunicación, nosotros no podríamos estar vivos. Nosotros todos necesitamos de la comunicación para poder interactuar y para poder sobrevivir. Es por esto que decimos que las personas necesitamos comunicarnos con nuestros semejantes para acercarnos a la comprensión del mundo en que vivimos, intercambiar información, pedir y recibir ayuda. Por más autodidactas que seamos, por más que digamos, no, yo quiero formarme solo, a mí no me interesa absolutamente nada interactuar con otras personas, siempre lo vamos a necesitar, siempre. Haz que yo me formo a través de videos de YouTube o yo a partir de manuales y de libros puedo hacerlo, pues si alguien no se hubiese inventado esa estrategia, pues usted en este momento no podría acceder a ello, ¿cierto? Si alguien no hubiese escrito ese libro, pues usted no tendría también cómo acceder a esa forma a través de ese medio de comunicación. Entonces, dentro del área de la comunicación y salud, digamos que esto no es algo nuevo. Esto ya se viene hablando desde hace tiempo, hay un interés bien grande, incluso desde Alma Ata se habla, pues cuando se establecen estos principios de la atención primaria en salud, se habla que esa atención primaria en salud entraña la participación y que necesita de todos los sectores y de los campos que trabajen de una forma articulada. Y entre esos sectores habla de las comunicaciones y que requiere que todos trabajen de una forma articulada y muy bien coordinada. Nosotros sabemos muy bien, como personal de la salud, que los medios de comunicación nos pueden ayudar a informar o a confundir. Y es por eso que es muy importante que los medios de comunicación sean unos aliados para que nos ayuden a llegar efectivamente a las poblaciones. Adicionalmente, con la Carta de Ottawa hablamos que la promoción de la salud, de una forma muy similar a la anterior, exige esa acción coordinada entre todos los sectores, teniendo en cuenta los sectores sanitarios y muy en cuenta los medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo más interesante? Que nosotros como personal de la salud tenemos muy escasa formación en comunicación. Cuando nos hablan de la comunicación, nosotros básicamente nos referimos a la relación médico-paciente. Entonces es de la manera como yo me debo acercar al paciente, ser claro a la hora de darle las recomendaciones, pero ya. Los contenidos que nosotros tenemos en comunicación, incluso en algunos pregrados, son muy escasos. Y actualmente este tema se ha estudiado, digamos, de diferentes perspectivas y hay varios términos. Entonces está Health Communication, está la comunicación en salud, la comunicación para la salud y la comunicación y salud. Y muy posiblemente muchos de ustedes en este momento ven todo eso y quedan como, bueno, ¿cuál es la diferencia? Eso es como lo mismo, solamente veo la diferencia como entre en, para, y, pero eso debe ser la misma cosa, ¿cierto? Pero no. Resulta que sí hay algunas diferencias y quiero pues precisamente aclararlas. Este primero de Health Communication habla del uso y el estudio de las estrategias de comunicación para informar e influir sobre las decisiones individuales o de la forma como la gente se comporta. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con este término? Pues tenemos a un personal de la salud que nosotros tradicionalmente somos los que tenemos el conocimiento, o así nos han formado, o muchos así nos sentimos. Nosotros tenemos el conocimiento, vamos a utilizar unos medios de comunicación para llegar a las personas. Y que nosotros, una vez tenemos un mensaje, utilizamos los medios de comunicación, llegamos a las personas y las personas, les cambió la vida, son felices y básicamente es como si volvieran a nacer porque les resolvimos todos sus problemas, ¿cierto? Pero no, así no es la vida, ¿cierto? Así no ocurre. Y hay algo bien interesante que yo creo que todos ustedes se han dado cuenta. Muchas personas que no hacen parte de, digamos, de que no son parte del personal de la salud, se han interesado en hablar de salud. Y es por eso que nosotros comúnmente vemos, por ejemplo, algunos influencers o algunos influenciadores digitales en Instagram, en redes sociales, que hablan sobre salud y nutrición y no necesariamente son médicos, nutricionistas, enfermeros, pero que les gusta indagar y hablan y tienen muchos seguidores. ¿Pero por qué? Porque llegan de una forma creativa, porque utilizan un lenguaje que a la gente le llama la atención. Pero ¿cuántos de los que hacen esto verdaderamente tienen una formación adecuada? ¿O cuánto nos damos a la tarea de ponernos en los zapatos del otro para utilizar un lenguaje que sea mucho más claro de una forma divertida? El siguiente es la comunicación en salud. La comunicación en salud es lo que usualmente se relaciona con la relación médico-paciente. Y además, hace referencia a esta traducción de los conocimientos para que sea entendible por los pacientes y las comunidades. Bueno, digamos que esto ya es un avance. ¿Por qué es un avance? Porque ya implica un reconocimiento del otro como diferente. Entonces dice, a ver, resulta que este señor que acaba de llegar a mi consulta tiene un nivel educativo muy bajito, él pertenece a determinada comunidad y yo sé
que la manera como le voy a explicar a él que tiene una hipertensión arterial muy posiblemente no va a ser igual que a la señora que está consultando en Laureles, que debo acercarme de una forma diferente a ella, ¿cierto? Entonces eso sí me implica de alguna manera, digamos que acercarme y utilizar otro lenguaje. Esa habla más de la comunicación en salud. Pero la comunicación para la salud va un poquito más allá. Y digamos que trasciende ese escenario asistencial. Trasciende ese escenario asistencial. Y además lo que busca es favorecer el empoderamiento y el desarrollo de capacidades en las personas. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que busca la comunicación para la salud? Que está bien relacionado con una discusión que se tiene en este momento. Nosotros a nivel comunitario hablamos mucho de necesidades en salud. Cuando hablamos de necesidades en salud, yo les invito a que hagan el ejercicio. Ustedes dicen, ¿cuáles son las necesidades en salud que tiene esta población vulnerable tal vez en un barrio alto de Manrique? Uno dice, necesidades en salud. Entonces todos decimos, no sé, medicamentos, acceso a consulta, servicios públicos, saneamiento, necesidades en salud, ¿cierto? Pero ahora la invitación, y algunos autores proponen más hablar sobre necesidades relacionadas con la salud. ¿Cómo que relacionadas con la salud? Es que eso ya nos implica tener una concepción de los determinantes sociales. Y decir, venga, es que, ¿será que la educación, cuando yo implemento estrategias para garantizar que esta población acceda a la educación, eso no impacta a la salud? ¿Será que la recreación y los espacios de esparcimiento, eso no impacta a la salud? Entonces vemos que hay necesidades relacionadas con la salud y esas necesidades trascienden ese escenario asistencial. No es solamente lo que se hace dentro de los centros de salud o en un hospital, y no solamente es lo que hace el personal de la salud, ¿cierto? Entonces eso habla más de la comunicación para la salud. Y finalmente el último término es el de comunicación y salud, que este ya es un poco más reciente, apoyado sobre todo por un consorcio de universidades de Iberoamérica y liderado por la Universidad Complutense de Madrid, que dice, no, venga, no es ni para ni nada, no, es comunicación y salud, porque no es como que la comunicación esté al servicio de la salud, no, es que están a la mano, nutriéndose los dos para construir y contribuir al bienestar de las poblaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero compartir con ustedes este video y los invito a que miremos a ver qué nos genera. No es este, ¿cierto? No es este. Eu sempre digo que o grande vilão do preconceito é a falta de informação. Aquilo que a gente não conhece amedronta. Ah, não é comigo, não está próximo de mim. As pessoas não querem saber, às vezes, fazer como se isso não existisse nas suas vidas. Não sei, às vezes eu me sentia um pouco como uma bomba. Nariz sangrou na escola, era para tudo. Eu acho que o único preconceito que eu percebi... Pode esperar um pouquinho? My measurements are 40 by 60 centimeters. I was printed on high brightness paper, and my weight is 250 grams. I'm just like any other poster. Except for one thing. I'm HIV positive. It's exactly what you've just read. I'm living with the virus. At this point, you may be taking a step back, wondering if I offer any danger. O cartaz, ele não oferece nenhum risco de contágio para ninguém. O sangue que foi colocado nesse cartaz já secou, o HIV não sobrevive muito tempo dentro do sangue fora do corpo das pessoas. O sangue que foi doado, na medida que muitas pessoas estão em tratamento, já não tem nenhum HIV em quantidade suficiente para infectar ninguém. E do que a gente sabe muito bem como é que o HIV passa, ele não passa por cartaz. Eu sou a Silvia do cartaz.
¿Qué tal pues esa frase? O sea, si el prejuicio es la enfermedad, la información es la cura. ¿Qué tal? Lo mueve uno un poquito, ¿cierto? Esta campaña, algunos los eriza y todo, y los hace mover, nos conmueve un poquito ese tipo de campañas. Esto quiero utilizarlo precisamente para lo que voy a hablar a continuación, que esto de que el prejuicio de la enfermedad y la información es la cura es algo que nosotros hemos hablado mucho tiempo, y esa ha sido nuestra premisa. Pero resulta que no solamente necesitamos información, necesitamos un poco más que eso. Entonces, digamos que el primer modelo que se desarrolló en la comunicación es lo que conocemos como el modelo informacional. Entonces, tiene un marcado carácter instrumental por lo que ya les voy a decir, fue desarrollado a inicios del siglo XX y habla de la comunicación como un proceso de transmisión de lenguajes, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Yo creo que todos nosotros vimos esto en el colegio. ¿Cuál es el esquema básico de la comunicación? El emisor, el receptor y el mensaje, ¿cierto? Todos yo creo que en algún momento lo vimos en el colegio, emisor, receptor y mensaje. Pero esto es un poco más complejo. Si bien nos habla que esto, como habla ahí una autora que lo ilustra como el flechazo de la comunicación, hay algo más, que es el canal y el código. ¿Qué es el canal? Es la estrategia que yo utilizo para comunicarme. En este caso, estoy haciendo a través de un canal oral, de esta ponencia, o lo puedo hacer de un video, lo puedo hacer a través de una serie radial, o lo puedo hacer por un mensaje de voz, un canal distinto. Y el código es algo bien particular, porque el código me habla a mí de una particularidad. Por ejemplo, si yo llego a la doctora que está al frente y yo estoy hablando y le mato el ojo, ella, ¿cómo lee ese código? Y dice, este tipo tan atrevido me está coqueteando, pues, ¿qué se cree? Por Dios, nadie va a hacer nada, ¿cierto? O sea, porque dice, me está matando el ojo. En otro contexto, este código no tiene ningún significado. Para ustedes, ¿qué significa tal vez yo hacer así? Dirás, está enloqueciendo, más o menos, ¿cierto? Pero resulta que en algunos países europeos, el utilizar este código significa que la comida estuvo muy rica. ¿Qué? ¿Cómo así? O sea, si usted hace en un restaurante así, se le acerca al mesero como, bueno, ¿usted qué necesita? ¿Qué le pasó? ¿Qué no le gustó? Es porque el código no tiene sentido en el contexto. Entonces el código nos habla de algo contextual, algo que nosotros le damos un significado, que ahora, por ejemplo, muchos adolescentes, y uno ve que muchos jóvenes hacen muchas cosas, dicen algunas que uno dice, venga, ¿eso qué significa? ¿Cierto? Porque tienen códigos que son muy selectos. Entonces, tiene un esquema simple, el emisor, el estímulo y la respuesta. ¿Qué tiene de características ese modelo informacional en la comunicación y muy aplicado en la salud? El conductismo. ¿Cómo así que el conductismo? Nosotros asumimos, pero no es media horita, sí, que nosotros asumimos que eso pasa cuando exponemos de últimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el conductismo? Con el conductismo es que nosotros asumimos que el otro, como bien lo menciona Freire, está vacío y nosotros lo vamos a llenar de conocimiento. Entonces vamos a llenarlo, entonces es una forma como bastante, casi que agresiva, llegamos porque lo consideramos como que fuese ignorante. El saber se utiliza como fuente de poder. Nosotros, personal de salud, somos los que no sabemos. Señor, usted no sabe. Señor, usted no conoce. Señor, usted no opina. Yo soy el que sé, ¿cierto? Eso es muy característico de este modelo. Y los medios masivos se usan como actor primordial. ¿Qué tiene también muy especial en la relación médico-paciente? Pues que digamos que es una relación que es desigual. ¿Y por qué es desigual? Pues porque digamos que el saber solamente se piensa que lo tiene una persona. Nosotros no utilizamos muchas veces estrategias de diálogos de saberes. Cuando le preguntamos a la persona qué sabe al respecto, ¿usted qué piensa de su condición? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha leído? Porque muchos de los pacientes que todos los días llegan a nuestra consulta o a los servicios de urgencia ya consultaron en internet qué era lo que tenían. ¿Y cuándo le hemos preguntado por eso, cierto? Además está la simbología que hace que sea desigual, esta bata, la manera como nosotros nos comportamos, y muchas veces eso está fortalecido por la formación médica, donde nosotros muchos docentes dicen, no, usted es el que sabe, va a sacar de la ignorancia a ese paciente. Esto es algo que está muy metido en nuestra cultura. ¿Y por qué? Ustedes mismos lo ven, ustedes están en un lugar haciendo cualquier cosa, tal vez en una reunión con amigos, que no los conozcan mucho otras personas y le preguntan, ¿usted qué hace? ¿Es médico? Ay, doctor, ¿qué se quiere tomar? ¿Qué quiere hacer? ¿Cierto? Lo tratan de una forma diferente. Eso está perpetuado en nuestra cultura y gracias a eso, a la forma que se ha ido perpetuando a través de nuestra formación. Entonces, este modelo informacional tiene algo bien interesante. Entonces decimos, a ver, un mensaje que queramos difundir. Es importante utilizar preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual. Muy bien. ¿Qué canales vamos a utilizar?
Entonces, bueno, vamos a utilizar plegables, pancartas, lo vamos a utilizar en todo el barrio, vamos a estar perifoneando o vamos a poner unos pollitos en la televisión que digan sin condón ni pío, ¿cierto? Vamos a utilizar ese canal. Y decimos, vamos a poner una dosis o repetición adecuadas, lo vamos a estar diciendo varias veces para que la gente les llegue por todas partes. Y si yo hago todo eso, ya, lo logré. Pero ¿qué pasa? Hacemos las campañas, repetimos muchas dosis, hacemos todo esto, pero vamos a mirar en la población y la gente se sigue embarazando. Todavía vemos infecciones de transmisión sexual. Todavía vemos un montón de enfermedades que son prevenibles a pesar de que hacemos este tipo de campañas. ¿Y cuál es el problema de este modelo de comunicación? Que uno dice, ¿dónde quedan los destinatarios? Uy, esto voló. Que uno dice, ¿dónde quedan los destinatarios? Y es que pensamos que los destinatarios son fácilmente influenciables, que ellos inmediatamente, con que nosotros le digamos, ya yo lo voy a ir a hacer corriendo, y no. La gente inmediatamente nos sale corriendo a seguir nuestras recomendaciones, porque la gente vive en un contexto y tiene unos imaginarios que muchas veces nosotros olvidamos. Y precisamente por la intención de conocer la gente por qué no cambia de comportamiento, digamos que un señor de apellido Prochaska desarrolló un modelo de cambio de conducta en salud y dijo, venga, es que no es tan fácil y cambiar de conducta tiene unos momentos y unas etapas. Por ejemplo, la primera etapa es considerada la etapa de precontemplación. Y yo quiero que todos hagamos el ejercicio con la actividad física, que sé que es algo que todos nos hemos propuesto en la vida en algún momento. ¿Cómo así entonces? ¿Qué es la etapa de precontemplación? Donde hay personas que se encuentran ahí, que dicen que es el que no tiene nada de intención de cambio en un futuro cercano. Es el que le dice ejercicio, no, eso no es para mí, no, a mí no me gusta. Y póngale cualquier recomendación, tomar más agua, no, eso es para las matas, deje de fumar, no, pero es que si a mi mamá que fumó toda la vida no le pasó nada, entonces yo ¿por qué voy a dejar de fumar? ¿Cierto? No le interesa. En el caso del ejercicio no me interesa hacer ejercicio, son resistentes, ya venís a hablarme de eso, no, si vas a hablarme de eso, entonces mejor me voy, ¿cierto? Son los que están en precontemplación. La siguiente etapa es la contemplación. Entonces ya son las personas que ya declaran abiertamente su intención de cambiar. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen haga ejercicio, yo digo, no, yo estoy bien, yo me veo igualito, pero yo llego corriendo para ponerme la ropa para hacer esta ponencia, me voy a poner el pantalón y no me cierra. Y digo como, pues este pantalón me cerraba a mí en el matrimonio que me puse hace 3 meses. Debería empezar a hacer ejercicio, ¿cierto? Ya me pongo en otra posición. Él ya no está resistente, él ya dice, yo debería empezar. Póngale, empezar a leer, tomar agua, lo que quiera, cualquier nuevo hábito. Usted dice, debería, esta persona ya está un poquito más avance, ¿cierto? Y dice, son conscientes de las ventajas del cambio y de los gastos, pero son los que se denominan también aplazadores. ¿Cómo así? Son los que dicen, uy, no, yo tengo que empezar a hacer ejercicio. Pero cuando termine el semestre, porque cuando termine los exámenes, ¿porque a qué tiempo? No, cuando salga a vacaciones, cuando tal cosa, ¿cierto? Son el que está aplazando y aplazando. El siguiente es la preparación. El siguiente es la preparación. La preparación es el que ya dice, tengo la intención de empezar de una vez, lo voy a hacer. Entonces ya es el que se compra la pinta, el que se vaya, aprovecha y se compra la ropa deportiva y se arranco, me compré los tenis, aproveché las promociones, ya tengo la pinta, ¿cierto? Llegué, voy y compré la etiquetera, ojo, compré la suscripción en el gimnasio, no ha ido, la compró, pero ya empezó. Él ya va en otro momento, en otra etapa y necesita otras recomendaciones, ¿cierto? Este es el que dice, voy a empezar a hacer ejercicio. ¿De ahí cuál sigue? La acción. Esto es un poco más difícil. Entonces, pagamos el gimnasio, nos cambiamos, pero ¿quién empezó a ir al gimnasio? ¿Quién verdaderamente empezó a implementar esos hábitos? Digamos que esta ya es otra etapa, ¿cierto? Es el que ha hecho modificaciones, el que ha generado cambios en su ambiente, es el que dice, ya estoy haciendo ejercicio. Y por último, la última etapa que es la más compleja, el mantenimiento. Entonces usted se cambió, empezó a hacer ejercicio, pero siguió yendo al gimnasio. ¿Verdaderamente dejó el cigarrillo? ¿Dejó el consumo de alcohol? ¿Dejó de montarle cachos a su novia? ¿Se mantuvo? Esa es la etapa más crítica, ¿cierto? Eso es lo que da más dificultad y por eso digo, cada etapa, de acuerdo al modelo, y los invito a que lean el artículo, tiene unas recomendaciones puntuales, que nosotros identificamos a los pacientes o a las personas en qué etapa están, debemos acompañarlos de una forma diferente. Entonces, ¿qué vemos? Que en todas estas etapas la información solamente me alcanza para una, y como solamente me alcanza para una etapa, esa información por sí sola, el que solamente la persona conozca, es insuficiente para poder que la gente empiece a cambiar.
Entonces dice que las transformaciones, para que hayan transformaciones, no alcanza solamente con darle la información, con que usted le diga, vea, fumar hace daño, vea, si usted sigue consumiendo así de grasa, puede aumentar de peso, le puede dar un infarto. No solo con tener la información, muchas personas lo saben que lo que hacen es dañino y lo continúan haciendo, ¿cierto? No solamente es tener información, sino que hay que trabajar en sus percepciones, en sus representaciones, motivarlos y ver qué hay en el entorno social para poderlos motivar para la acción. Entonces vemos que ese modelo informacional resulta ser insuficiente. Entonces, como es insuficiente, surge este que llamamos el modelo relacional. ¿Qué es lo que pasa con el modelo relacional? El foco de este modelo son las relaciones a través del cual se construye sentido en la sociedad. Entonces, este modelo que teníamos antes ya no nos sirve y ya empezamos con un nuevo modelo que nos habla. Vea, hay 3 etapas en el proceso de comunicación, que es la producción, la circulación y el reconocimiento. La producción es lo que hace referencia al emisor, cómo sale el mensaje. La circulación, cómo va a llegar el mensaje. Y lo más importante es esta etapa de reconocimiento, que es donde le damos sentido a lo que nos dicen. Y en esta etapa de reconocimiento, quiero que avancemos aquí, dice que es que hay determinados discursos que tienen una mayor capacidad para ser escuchados, leídos o percibidos. Y eso depende de 2 cosas que muchas veces olvidamos, que son las mediaciones y la cultura. ¿Qué son las mediaciones? ¿Qué es eso de las mediaciones? Todos hemos escuchado los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles son los medios de comunicación? La radio, la televisión, el periódico, ¿cierto? Pero ¿qué son las mediaciones? Que es muy importante en el contexto comunitario y más dentro de la atención primaria en salud. Son esos espacios donde se construye sentido en la sociedad. Ojo, no es lo mismo que el mensaje lo dé el papá, a que lo dé la profesora, a que se lo diga la amiguita, a que se lo diga Falcao. Es distinto, se recibe distinto. O los invito a pensar. Imagínense a, no sé, Mariana y Juan Pablo. Mariana, la mamá le dice, mija, deje ese muchacho, que ese muchacho es muy perro. ¿Qué dice Mariana? Ay, mami, usted no le gusta ningún novio mío, usted no me quiere ver, vea, qué pereza. Si fuera usted, vea, yo me quedaría aquí. No le para bolas. La profesora le dice, ay, Mariana, vea, deja, ay, no, pero es que tan metida la envidia de todo el mundo, ¿cierto? Qué pereza. La mejor amiga le dice, Mariana, ay, deja a Juan Pablo, que él como que es muy perro. Me lo dijo la mejor amiga, pero es que, ay, yo no sé. Se va a cenar a la casa de Juan Pablo se para al baño y la mamá le dice, ay, venga Marianita, venga, usted que es tan querida, y yo aprovecho, vea, ay, no, vea, él no la merece, él es muy perro. Ya es otra cosa. Eso, y ojo, es el mismo mensaje, O muy distinto es que la llamen y que le digan, Mariana, vea, usted a mí no me conoce, pero yo soy Andrea, la exnovia de Juan Pablo. Él me mantiene azotada, vea, le va a mandar unas imágenes por WhatsApp. Es otra cosa, ¿cierto? Y es el mismo mensaje. Entonces, ojo, es por eso precisamente que para lo comercial, pues, ¿quién se escoge a Bimbo para promocionar el pan? Entonces ponemos a Messi, ponemos a otras personas, porque son personas que le dan un contexto, entonces no es lo mismo. Entonces, ojo, en la atención primaria en salud, tal vez lo que nos hace falta en la comunidad es escoger esos legitimadores. De pronto me toca aliarme con el farmacéutico, que lo escuchan más, que a mí, que soy médico rural, que piensan que no sé nada. O me toca aliarme con la líder, o con la lideresa comunitaria, o con el señor de la iglesia, con alguna persona que escuche, que tenga mucha credibilidad. Mira, es muy importante porque nosotros no podemos llegar a imponer, no podemos llegar a colonizar. Debemos tener en cuenta que cada grupo tiene dinámicas muy particulares. Caminar. ¿Cómo quiere que yo salga a hacer otras cosas? Entonces muchas veces no tenemos en cuenta el contexto de esa persona, que llenamos de recomendaciones, que llenamos de decirle tienes que comer salmón, tienes que comer muy balanceado, tienes que hacer, cuando la persona solamente tal vez tiene para agua panela con arroz. Tenemos comunas en nuestra ciudad donde los niños comen papel periódico con agua panela para tener saciedad. Y eso a veces lo olvidamos, ¿cierto? Entonces, decimos que no solamente la información, se necesita sensibilización y motivación para la acción, que debemos pasar no solamente para buscar controlar las conductas de las personas, sino para darles herramientas para que ellos adopten decisiones más saludables, para que pasemos del control al autocontrol y de la independencia a la autonomía. Y para finalizar, porque es de educación y comunicación, si bien decíamos que hay varias formas de concebir la comunicación, la educación también tiene 2 formas. Digamos que está la educación en salud, que es como nosotros
lo tenemos entendido, la formación, por ejemplo, en el personal del sector sanitario, que lo vamos a instruir sobre un tema para que ellos lo conozcan, que hacen mucha parte de estos procesos formativos, y la educación para la salud, que es como que ya, digamos, tiene otro componente que se relaciona también como con esta comunicación para la salud, y es, venga, ¿usted qué va a hacer con ese conocimiento? Esta comunicación para la salud no es solo para el personal en formación de la salud, sino para la gente, para la comunidad. Usted, ¿cómo va a gestionar su felicidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros para relacionarnos con nuestros pacientes, no solamente a partir del miedo? El miedo es nuestra principal arma como personal de la salud. Métale miedo al paciente. Oiga, si usted no hace esto, le va a dar un infarto. Si usted no hace esto, le va a dar una diabetes. Si usted no hace esto, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos el miedo para asustar a los pacientes? ¿Cuándo nosotros podemos relacionarnos con los pacientes de una forma positiva? Decirle, señora, realice actividad física, porque si usted hace actividad física, más adelante usted va a ser mucho más independiente. ¿A usted le gusta bailar? Qué rico que usted pueda bailar, porque usted así se va a ejercitar y digamos más adelante va a poder hacer más esa actividad que le gusta, va a poder levantar a sus nietos con más facilidad. No, es el miedo, todo el tiempo lo hacemos, es a través del miedo, que es nuestro actor. Esto era para decirles que con estrategias de educación y comunicación nosotros tenemos alcances, pero son alcances limitados. Nosotros podemos incrementar conocimientos sobre los temas, reforzar conocimientos, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué no se puede hacer con estrategias de educación y comunicación? Que quiero ser muy enfático. No se pueden garantizar cambios inmediatos de la conducta, no. La gente inmediatamente no va a cambiar, eso requiere un proceso y un acompañamiento mucho más cercano. No se puede compensar la atención sanitaria inadecuada. Esto es una parte, es un complemento, pero no podemos compensar una mala atención con una estrategia de educación solamente, ni producir cambios sostenibles si no va acompañado por un programa de cambio más amplio. El éxito de realizar estrategias va a depender de que identifiquemos bien los usuarios, de que identifiquemos bien los pacientes, de que conozcamos su contexto, de que nos pongamos en sus zapatos, que sepamos cuál es el lenguaje que debemos utilizar para referirnos con ellos, que nos hagamos parte de la construcción de las estrategias, porque solo así, de esa manera, podemos garantizar que esa estrategia pueda llegar a un feliz término. Muchas gracias. Bien, ¿qué les pareció el video del especialista en salud? ¿Quién nos puede decir su opinión? De repente, Mayra, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tal te pareció el video? Fernanda. No, yo entendí que, o sea, como que tipo, vamos a, no, o sea, que como que todo se basa en el miedo para poder uno, o sea, lamentablemente la mentalidad de uno no. Si a uno no le dicen, si a uno no le dicen que tiene el riesgo de, uno no, o sea, no le pone mucha atención al problema, ¿no es cierto? Entonces, yo más, o sea, como que tipo me enfoqué ahí. Así es, comunicación en salud muchas veces tiene que buscar las estrategias, aliarse con esa persona que tenga más credibilidad en tu sector, en tu comunidad o en tu familia para que pueda transmitir bien el mensaje. Doctor. Cristian, cuéntalo. Básicamente es la forma de comunicación que existe, porque una cosa es el deber ser, otra cosa es el saber hacer. Entonces, la forma de comunicación que tenemos es muy distinta. Como puse el ejemplo básico ahí de la mamá, de la amiga, de la novia y todo. Entonces,
¿a qué es lo que está, a qué es lo que nos está dirigiendo? O sea, ¿cuál es el objetivo del exponente que estaba ahí? Es que nosotros tenemos que tratar de entender que no es lo que nos va a hacer bien a nosotros, sino que tenemos que ver lo que nos va a hacer bien a nosotros y al resto. Ya que ya que si me hace bien, una cosa es que me haga bien solamente a mí, porque estoy pensando solamente en mí, en mí y en mí, y no pienso en los demás. Entonces, ahí de lo que yo me entendí, ahí es que abarca a lo que es la comunidad. Entonces, con el mensaje de la comunidad, se ve a bueno, en eso, como usted dijo, no, bueno, pero se ve es a una persona. ¿Y por qué se ve a este tipo de personas? Es por el instinto gregario que nosotros tenemos. Que si una persona, mire, yo le puedo decir algo y discúlpeme, ¿no? Y perdón a mis compañeras y compañeros. Que si un famoso se pone los pantalones, parece que se ha hecho del dos con unos pantalones anchazos. Si se pone él, a la gente va a decir, chuta, bueno, él se pone ya, yo también, aunque sea, me voy a poner algo, ¿me entiendes? Un ejemplo. Pero si se pone otra persona y todos van a decir, oye, este loco creo que no avanzó a irse al baño. Entonces, eso es un ejemplo básico que se podría decir. En cambio, en el aspecto de medicina, en el aspecto de la salud, es al mismo paso, o sea, regresamos al mismo ejemplo básico de lavado de manos. Porque en el jardín les dice, a ver, pongan el jaboncito, enjabónense 3 vecesitas y metan las manos al agua. Que es muy distinto a que le digan, a ver, mira, vamos a tener vamos a tener estos pasos, en estos pasos vamos a lavarnos completamente las manos para poder tener una buena desinfección. Esa sería mi apreciación, doctor. Gracias. Gracias, Cristian. Así es. Muchas veces tenemos conductas difíciles, ¿no? Y hay que tratar de buscar los medios o las personas que nos hagan creer en eso de ahí. Vamos a hacer un quiz para cerrar la clase sobre el tema de salud. Les voy a compartir pantalla para poder realizar ese quiz. Les he mandado el link al chat para que puedan ingresar. Bien, ya tenemos a Mayra ingresando. Fernanda. Marcelo, Mayra, Guamán. Tenemos 4. Bien, ya llevamos 8 jugadores. En honor al tiempo, vamos a comenzar a las 9:50. Un minuto más para alguien más que quiera agregarse. Como son 8 preguntitas, en 5 minutos termino la evaluación para poder revisar los datos.
Bien, comenzamos. Bien, tenemos a Evelyn y a Isuete que disputan el primer lugar. Marcelo sigue en tercer puesto, Daniela va en cuarto y se están moviendo las posiciones de acuerdo a las preguntas y el tiempo en cómo van respondiendo. Bien, vamos a ver las posiciones y los resultados estadísticos. Tenemos que la clase respondió un 63% de las preguntas correctamente en cuanto a la precisión. La pregunta más difícil, considerada la número 7, tuvo respuestas incorrectas por 9 de los 13 jugadores que han participado.
La pregunta más larga es la número 4, la cual tuvo un promedio de 12 segundos para responder. Y como dato interesante, tenemos 2 preguntas, tenían una precisión de menos del 40%. ¿Qué es lo que hay que averiguar en cuanto a sus respuestas? Bien, vamos a ver las respuestas correctas y las ubicaciones. Tenemos a Jean Bisuete. En el primer puesto tiene 7.740 puntos, el 100% representa, y todas las respuestas contestadas correctamente. Vamos a revisar cada uno. Primera pregunta, ¿los procesos cognitivos son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimiento? Es la respuesta, tiempo 6 segundos. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento constitutivo de la didáctica? La pregunta, ¿dónde? El tiempo de respuesta es de 5 segundos. Pregunta número 3. Tomar decisiones conscientes sobre nuestra propia salud nos hace tener la respuesta es empoderamiento. Nosotros seamos autónomos, nosotros tengamos un autocontrol de nosotros mismos. El tiempo de respuesta es de 6 segundos. De los siguientes, ¿cuáles no son componentes integradores de la didáctica? El ambiente era la respuesta correcta. El tiempo es de 5 segundos. ¿Qué etapa encierra la fase preactiva? La planeación. Tiempo de respuesta, 5 segundos. ¿Cuántas etapas tiene el modelo del cambio en conducta en salud? Tiene 5 etapas. El tiempo es 17 segundos. Comunicación y salud tiene que ver con qué tipo de comunicación. Comunicación en doble vía. Tiempo de respuesta, 6 segundos. Y la última pregunta, la número 8. ¿En qué se basa el Health Communication en el tema de salud? En informar e influir. Tiempo de respuesta, 5 segundos. Bien. Felicitaciones a todos por esta clase y por interactuar y compartir las actividades de inicio y de fin. Les deseo unas buenas noches y nos estaremos viendo la próxima semana. Tengan un fin de semana espléndido, cuiden su salud y enseñen lo mejor de sí a todos. Chao, doctor. Gracias, doctor. Chao, doctor. Buenas noches, Hasta luego con cuídense. todos. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego, compañeros. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana, cuídense.